Un nuevo sistema de revisión de equipaje y también otras medidas se han tomado en cuenta para mejorar la atención al pasajero. Esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Veamos de qué se trata. A partir del pasado 4 de abril, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con un nuevo modelo de atención a pasajeros, con el cual, según informó Gerardo Suárez Hashback, administrador central de operación aduanera del SAT, abrir las maletas de los pasajeros queda en el pasado, pues ahora serán revisadas con equipos móviles de rayos X. Personal de las aerolíneas son las que se encargan de esta actividad, de estas maniobras, bajan el equipaje, lo trasladan de la panza del avión a las bandas de equipajes. En esas bandas están colocadas las 5 máquinas de rayos X, ahorita las vamos a ver, y esas máquinas lo que hacen es revisar el 100% del equipaje que traen todos los pasajeros. Se trata de un programa piloto implementado por el SAT, que elimina la revisión aleatoria de los semáforos fiscales y la declaración de aduana en una terminal donde diariamente arriban 9,000 viajeros internacionales. Solamente se utilizará para aquellos pasajeros que traigan un excedente de franquicia, para aquellos pasajeros que traigan algo que declarar, y a todos los que no traen nada que declarar, a todos los que no consideramos de riesgo, no dedicamos recursos humanos a estarlo revisando. En coordinación con la Policía Federal, el equipaje se revisa sin abrirlo gracias a esta tecnología, reduciendo el tiempo de revisión de 25 a 3 o 4 minutos y eficientando el proceso, pues ahora serán revisadas todas y cada una de las maletas, es decir, que incrementará en hasta 88% el equipaje examinado por vuelo. En caso de que nosotros detectemos alguna imagen que pudiera ser confusa o alguna imagen que pudiera ser difusa o que nos causara alguna duda, lo que hacemos es pasarla a una zona de revisión. En esa área de revisión es donde nosotros, enfrente del pasajero, abrimos su maleta y revisamos que efectivamente traiga lo que él argumenta declarar. La Terminal 2 del aeropuerto de la capital del país es la primera en aplicar este programa. Sin embargo, el modelo será implementado de manera paulatina en la Terminal 1 del mismo aeropuerto, así como en los de Cancún, Los Cabos, Guadalajara y Monterrey, mismos que atienden a 85% de los pasajeros internacionales que arriban al país. Jorge Barajas en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.